tenemos que nuestro tema 2, factor común por agrupación de términos, es un caso particular del primer caso de factorización que abordamos la semana anterior, era el factor común. Entonces, para que haya factor común por agrupación de términos, vamos a identificar unas condiciones. ¿Listo? La primera es que la cantidad de términos debe ser par. O sea que el polinomio debe tener una cantidad par de términos. Una cantidad par de términos. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que ser un polinomio con 4 términos o con 6 términos o con 8 términos, ¿sí? En general una cantidad par, ¿listo? Aquí no tomamos el 2 porque, pues, si tomáramos el 2 no se podría hacer agrupación, sino que directamente se hace por el factor común monomio, ¿listo? Entonces, tenemos esa primera condición. La segunda condición, o bueno, el segundo aspecto a tener en cuenta es que se deben formar, entonces, se deben formar grupos iguales. Grupos iguales. Usualmente se forman dos grupos. Entonces acá serían dos grupos de 2 o dos grupos de 3 o dos grupos de 4. Se deben formar grupos iguales, pero ese iguales se refiere a igual cantidad. ¿Listo? A igual número de términos. No quiere decir que tenga que ser todos los términos idénticos, no, sino que debe tener una cantidad igual de términos cada uno de esos grupos. Esa es la segunda condición. La tercera, ¿Podemos ir anotando? sí, por favor, vayan anotando. Si quieren, ahí les doy un minutico para que se pongan ahí al día. La idea es que vayan tomando apunte al mismo. Tenemos esas dos características. La tercera es que vamos a extraer el factor común en cada uno de esos grupos. En cada grupo. ¿Listo? Aquí hay que tener en cuenta que en algunos casos particulares, o sea, formamos dos grupos. En uno de ellos puede que haya un factor común y en el otro no. ¿Listo? Eso puede pasar en algunos casos particulares. Eso puede pasar en algunos casos particulares, entonces para que lo tengamos en cuenta. Lo importante es que si encontramos un factor común en uno de esos dos grupos y en el otro no, entonces al factorizar el que tiene factor común, pues nos quede de alguna manera similar al que no tiene factor común. Ya ahorita vamos a ver un caso de ese estilo. Entonces voy a entrar directamente a mostrar un ejemplo de esta factorización. Entonces, voy a tomar el polinomio 3m al cuadrado menos 6mn más 4m menos 8n. ¿Listo? Entonces voy a tomar esos dos ese polinomio. Aquí podríamos darnos cuenta que si yo analizo este término, estos dos términos, tienen en común dos cosas. La primera es que las partes literales son múltiplos de 3, el 3 y el 6. O sea que ambas tienen como mínimo común múltiplo, como máximo común divisor, perdón, al 3. Y comparten una letra. La otra no, pero comparten una letra. Acá nos damos cuenta que el 4 y el 8 son múltiplos del 4. ¿Listo? No comparten letra, pero o sea, digamos que en este caso podría servirnos. Vamos a ver. Entonces, vamos a agruparlos de esa manera. Entonces, aquí nos quedaría el primer grupo, 3m al cuadrado menos 6mn. Listo, el primer grupo. Ahora va el otro grupo. Recordemos que aquí entre los dos paréntesis, por lo general colocamos más para respetar los signos a los que están adentro. Entonces, aquí quedaría 4m menos 8n. Entonces, después de hacer eso, ¿qué debemos verificar? Vamos a mirar si los signos de los términos que están dentro de los paréntesis son correspondientes, ¿sí?
Entonces, fíjense que acá el menor es positivo en el de la izquierda y el mayor es negativo. En el de la derecha debería conservarse esa misma relación. Entonces, el menor es positivo, el mayor es negativo, se cumple. Entonces, si eso se cumple, no hay necesidad de cambiar signos. Listo, ya agrupamos. Ahí hicimos la segunda condición, el segundo paso. Y es que armamos grupos iguales. Dime, Miguel. Profe, una pregunta. ¿Los grupos no se podrían organizar en 3m al cuadrado menos 4m más y el otro grupo sería 6mn menos 8n? Por lo Sí, que el 8 y el 6 tienen una letra en común sí, y el señor. 4 y el 3 tenían otra letra en común. Correcto. Sí, señor. Por lo general, acá no vamos a encontrar una única forma de organizarlos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar por este camino y ahorita hacemos la factorización haciendo la otra agrupación y miramos que nos debe dar lo mismo. Si es posible, porque no siempre es posible hacerla de esa manera, entonces tiene que dar el mismo resultado. Pero sí, sí se puede organizar también de esa manera. Entonces, acá sabemos, ya nos dimos cuenta que los signos están bien, vamos a factorizar. Extraemos el factor común en cada uno. Aquí, el factor común entre 3 y 6, ya sabemos que hacemos la descomposición en factores primos. Entonces, 3, 6, hacemos la descomposición, mitad, este tiene mitad, el 3 no, pero este 2 no dividió a todos, o sea que no lo puedo elegir. Aquí me queda 3 y 3, tienen tercera parte, y este 3 dividió a todos. O sea que fíjense que el máximo común divisor para el 3 y el 6 es 3. Ahora las letras. Fíjense que aquí está m al cuadrado y aquí está mn, o sea que tienen en común la m. Y dentro del paréntesis, entonces voy a escribir lo que no es común. Entonces, ¿qué número multiplicado con 3 me da 3? Y el 1. ¿Qué expresión multiplicada con m me da m al cuadrado? Otra m. ¿Listo? M por m, m al cuadrado. Luego el menos, ¿qué número multiplicado con 3 me da 6? Entonces sería 2, 2 por 3, 6. Y aquí está mn, y aquí tengo ya la m, o sea que solamente me falta la n. Y ya me quedó el primer paréntesis. Voy con el segundo. El procedimiento a realizar es el mismo. Entonces aquí me quedaría más factor común entre esos dos. Entonces entre 8, voy a bajar un poquito esto, entre 8 y 4. Entonces entre 8 y 4 hago la operación. Ambos tienen mitad. Entonces mitad 4 y 2, este me sirve porque dividió a las dos columnas. Entonces, otra vez mitad, de 4 es 2, de 2 es 1, este me sirve porque dividió a las dos columnas, y el 2 tiene mitad, pero este 2 ya no me sirve porque no divide a esta columna. Entonces aquí, con los resultados que me quedan, los multiplico. Recordemos que ahí se hace una multiplicación, entonces 2 por 2, 4. Ese 4 es el que me sirve acá. Ahora las letras. Fijémonos que no tiene letra común. ¿Listo? Aquí es M y aquí es N, entonces pues no se coloca ninguna letra. O sea que aquí el factor común es el 4. Ahora voy a escribir lo que esté adentro. ¿Qué expresión multiplicada con 4 me da 4m? La m. 4 por m, 4m. Menos, y aquí sería 4 por 2, que da 8, y aquí está la n, entonces coloco la n. Ya tendríamos hecho el factor común de cada uno de cada una de las agrupaciones que se hayan formado. Fíjense que aquí este paréntesis y este paréntesis contienen la misma información. 1m, 1 por m es igual a tener m, o sea, m menos 2n y acá también. Entonces, ¿qué hacemos? Esto que es común, lo escribo, es que haría m menos 2n, y lo que no es común, o sea, las dos expresiones que están en color verde, los escribo dentro del otro paréntesis, que sería 3m más 4. Y ahí habríamos realizado ya la factorización. Este sería el resultado de esa factorización utilizando el método del factor común por agrupación de términos. Entonces, recordemos que no tengo claridad si les había dicho esto, pero el orden en el que escribimos los casos de factorización, por lo general es la manera de irlos descartando. Entonces, nosotros vimos en el caso anterior factor común monómico. Entonces nos damos cuenta y vamos a hacer el análisis que esta expresión no tiene un factor común monómico, porque por ejemplo no hay un número que sea divisor de todos los coeficientes al tiempo.
Y nos damos cuenta que hay expresiones que no tienen letras repetidas. Por ejemplo, este 4m con este 8n no tienen en común una letra. Entonces, y el 3 con el 4 tampoco tienen un divisor común. Entonces, por esa razón, no se puede hacer factor común monomio. Y hay que pasar al segundo caso, que es factor común por agrupación de términos, que es lo que tenemos en este procedimiento. Aquí habríamos terminado. ¿Listo? Jaime, señor. Profe, tengo una pregunta y es que cuando sacamos el factor común del segundo grupo, perdón, del primer grupo, da 3, pero ¿por qué se le agregó ahí la M? Qué pena. Porque fíjate que la m aquí está repetida. Es decir, tú tienes aquí 3m al cuadrado y aquí es 6m. La m también es común porque está en los dos términos. Por eso se escribe acá. Y se escribe con el menor exponente. Aquí estaba al cuadrado y aquí está a la 1. Entonces queda con el menor exponente. La parte literal que se repita, ¿sí? Sí, señor. La parte literal que se repita con el menor exponente. Vale, gracias, profe. Ok, ¿Vale? gracias. ¿Vale? Hay dos personitas más alzando la mano, pero no. Ah, Dayan, señor. Profe, una pregunta. En el primer paréntesis, supongamos que es 3m al cubo. Entonces en el segundo paréntesis colocaríamos 3m y entre paréntesis 1m al cuadrado. Sí, porque en Oh, los exponentes lo que hacemos es completar. Recordemos que para entre el factor común y lo que queda dentro del paréntesis, lo que se hace es una multiplicación. Entonces, si aquí fuera 3m al cubo, que es la pregunta que hace Ryan, entonces si aquí el factor común es m a la 1, debo completar. O sea que aquí hay 1, faltarían 2, porque 1 más 2 daría 3, que se completaría el que está arriba. Por eso aquí colocamos m a la 1, porque el factor común era m a la 1. Entonces, para que completar estos dos, faltaría una no más. M a la 1. ok, profe, gracias. ¿Vale? Y Miguel, tienes la mano levantada. Profe, una pregunta. Señor. Digamos en el otro paréntesis donde salió el 3M y el 4. Este paréntesis, Sí, el del el del resultado. resultado. Ok, entonces voy a... Este m-2n es este mismo, ¿sí? Lo que está en verde. Y el 3m más 4, que está aquí, son los dos términos no comunes. Ese más 4 es este más 4 y ese 3m es este de acá. Ah, ok, profe. Y otra pregunta, ¿por qué se multiplica entre los dos paréntesis? Porque la idea es factorizarlo. Entonces, lo que se hizo de este paso a este paso fue aplicar el factor como un polinomio. Ahí se aplica el factor, eh, por Dios, el factor como un polinomio, que lo que dice es que si tenemos, que ese fue el segundo caso que vimos hace 8 días, y entonces ahí lo que dice es que si lo que se repite es un polinomio, por eso los paréntesis nos tienen que quedar iguales, entonces lo que hago es el polinomio que se repite, o sea, los dos que están acá subrayados en verde, lo escribo, ¿cierto? Como factor común y lo que no se repite lo coloco dentro del otro factor. Entonces aquí tenemos el factor común y tenemos el factor que está compuesto de los términos que no son comunes, que sería el 3m y el 4. Sí, básicamente, si desglosamos esto a partir de la división, sería hacer lo siguiente. Voy a borrar el último renglón para, para tener ahí un poquito de espacio y darte respuesta completa. Entonces ahí nos damos cuenta que lo que está entre paréntesis es común. M menos 2n, M menos 2n. O sea que voy a escribir mi factor común. M menos 2n. Como es un polinomio, debo encerrarlo en paréntesis. Luego lo que hago es, cada uno de los términos lo divido entre él. Entonces, ¿cómo lo divido? Entonces tendríamos 3m factor de m menos 2n. Escribí este primer término. Y lo divido entre m menos 2n. Entonces ahí nos damos cuenta que este paréntesis es igual a este, por eso queda 3m. Entonces aquí quedaría 3m.
Y voy a hacer el mismo ejercicio con el segundo polinomio. Entonces tendríamos que es 4 factor de m menos 2n entre el factor común, que es m menos 2n, entonces m menos 2n, y nuevamente nos damos cuenta que este paréntesis y este son el mismo. Entonces cancelamos y me queda 4 y ese 4 era positivo, entonces queda más 4. Que eso ahí era donde habíamos terminado. ¿Sí? Entonces por eso queda como multiplicación. Ay, por Dios. Por eso queda como multiplicación. ¿Listo? Recordemos que estamos factorizando. Entonces al factorizar lo que se busca necesariamente es convertir todo esto que era sumas y restas en una multiplicación, que es lo que tenemos ahí. Entonces, esa es la primera agrupación. Entonces, Miguel nos decía que, bueno, ¿qué pasaba si se hacía si se agrupaba el 3m al cuadrado con el 4m? Entonces, voy a volver a escribir el polinomio. Sería 3m al cuadrado menos 6mn más 4m menos 8n. Entonces, ¿qué pasa si se hace la agrupación de este 3m al cuadrado con este, dado que son los que tienen solamente m, y si agrupamos después esta expresión con esta, que es lo que no tiene solamente m, sino que son las que contienen a n? Entonces, hagámoslo de esa manera. Entonces, vamos a agruparlos. Primer grupito, los de color verde. Entonces, 3m al cuadrado más 4m más. Y ahora voy a colocar los del segundo grupito. Entonces, los del segundo grupito son menos 6mn menos 8n. Aquí habría la primera dificultad, y es que dense cuenta que en el primer paréntesis todos son positivos, en el segundo paréntesis todos son negativos, pero eso se puede solucionar fácilmente, porque lo que podemos es factorizar, vamos a escribir por este lado, vamos a factorizar el menos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos esa factorización? Aplicando multiplicación de signos. Entonces, en el primer paréntesis no hay problema. 3m al cuadrado más 4m. En el segundo, entonces, más por menos da menos. O sea que si yo le puedo dar la vuelta, coloco el menos afuera y el más adentro. Porque igual me queda menos por más, va a dar negativo, que sigue siendo este término de acá. Y con el 8n pasa lo mismo. Aquí yo debo asegurarme que al hacer la multiplicación de signos, esta multiplicación de signos, me dé estos mismos resultados de acá. Entonces, menos por más 6 da menos 6, ahí está cumpliendo. Menos por más 8 da menos 8, ahí está cumpliendo. O sea que ahí estaría bien, bien bien escritos los signos. Ahora vamos a hacer la factorización. Factor común entre estos dos. El número no, porque 3 y 4 no tienen nada de común, pero la letra sí. Entonces me quedaría m, ¿cierto? Porque es común. Y entre el paréntesis me quedaría 3m más 4, ¿cierto? Porque es el 3, que no era común, la m que falta, porque aquí hay una, entonces falta la otra, y el 4 que no era común. Esta m ya está acá, por eso no se vuelve a escribir. Menos, y ahora voy a hacer lo mismo acá. Aquí sí tienen factor común, entre 6 y 8. Entonces, fíjense que tienen mitad, ambos tienen mitad. Entonces, este 2 me sirve, pero aquí este tiene mitad, pero el 3 no. Y aquí también, pero el 3 no. Y aquí tiene tercera, pero el 1 no. Entonces, solamente me sirve el 2. El 2. Y respecto a las letras, nos damos cuenta que en ambos términos está la n. Entonces, n. Y dentro del paréntesis vamos a escribir lo demás. Entonces, nos quedaría 3, porque 3 por 2 da 6. Aquí está la m, entonces falta solamente la m. Y acá entonces más 2 por 4 da 8 y la n ya está, o sea que queda así. Fíjense que los paréntesis son, o sea, lo que está dentro de los paréntesis es la misma expresión. Entonces, factor común, 3m más 4. Y dentro del otro paréntesis lo que no es común, o sea, esta m, y este menos 2n, menos 2n. Y ahora comparemos. Cambiamos de color. Aquí tendríamos el resultado utilizando este método. Ahí ya habríamos finalizado. Comparémoslo con el que nos había dado la organización anterior. Sí, profe, quedó igual. ¿Listo? Y bueno, Efectivamente dio el mismo resultado. Recordemos que como es una multiplicación, entonces aquí es multiplicación, el orden en el que estén escritos no afecta.
O sea, aquí está 3m más 4 primero y aquí está después, pero es una multiplicación, o sea que el resultado es el mismo. Hay unos casos en los que no funciona elegirlos de cualquier manera, pero en la mayoría de casos sí, como acá. Entonces fíjense que lo que hicimos fue elegir dos grupos distintos, pero el resultado tiene que ser igual, porque es una sola factorización.